Muy buenas tardes a todos. Para mí es un gusto poder eh, participar en esta clase de hoy, en que yo lo que quiero es compartir el trabajo que hemos estado realizando desde la universidad, combinando precisamente las temáticas que involucran nuestro diplomado, ¿no? En lo que hablamos de Lean Management, hablamos de sistemas Lean para la gestión de proyectos y también estamos investigando en temáticas que tienen que ver con la analítica de datos y particularmente usando Machine Learning. Entonces, en cierta manera, la idea de esta charla es mostrarles el potencial que tiene el usar Lean Management para hacer una mejor gestión de proyectos y también cómo podemos hermanar esta filosofía de gestión, estas prácticas de gestión, con la tecnología que hoy día nos está ayudando a entender mejor nuestros datos, digamos, y nuestra realidad. Por eso el nombre de esta charla, como aparece aquí, son dos preguntas, digamos. Si podemos anticipar tempranamente el futuro de un proyecto, ¿cierto? Pero también no se trata solamente de anticiparlo, sino que qué podemos hacer para construir un mejor futuro. ¿Mm? Y eso es lo que podemos hacer precisamente con las prácticas de Lean en la gestión de proyectos. ¿Cómo se logra esto? Usando prácticas Lean, de Lean Construction y también de ciencia de datos. Eh, y entonces lo que les voy a mostrar es qué significa usar estas prácticas y qué es lo que hemos aprendido nosotros desde la universidad estudiando la experiencia que existe en la aplicación de estas prácticas. Bueno, ¿qué es lo que nos motiva a tocar este tema? Bueno, todos sabemos que el 70% de los proyectos normalmente se retrasan, ¿eh? Son muy pocos los proyectos que terminan a tiempo o se adelantan. Eh, y en promedio ese atraso suele ser a veces de más de un 30%, ¿no? Lo cual además encarece los proyectos. Normalmente el plazo va de la mano del costo. También quienes trabajan en la gestión de proyectos saben muy bien esta situación. Ahora, ¿de dónde provienen estas variaciones y estos atrasos en proyectos? Los proyectos están sujetos a variabilidad e incertidumbre. Y normalmente las prácticas que tenemos de gestión no se enfocan en eso. Son más, tienden a ignorarlo más bien o a tratar de protegerse de esa situación. La incertidumbre proviene de la complejidad de la escala temporal y los supuestos que asumimos que a veces no se cumplen. Y la variabilidad tiene que ver con las cosas que son incontrolables, que son imprevistas y que causan desviaciones naturales. Aquí en Chile también se han hecho estudios sobre lo que pasa con los proyectos. ¿Mm? Y lo que vemos aquí en la Cámara de la Construcción, por ejemplo, se han estudiado estos temas y se ha demostrado que más del 20% de los proyectos se atrasan y cerca del 80% excede el presupuesto. La desviación media del plazo suele ser entre un 20 y un 25%. O sea, es un problema bastante grave, pero al que estamos acostumbrados. Ahora, también ocurre que este problema aumenta cuando el horizonte del proyecto también es mayor. ¿Mm? Aquí se ve en este estudio de McKinsey eh, otras cifras, dice, 40% de los proyectos con desviaciones importantes del costo y plazo, eh, una media de desviaciones de, de bastantes meses de atraso. Se ve aquí que en la medida que el proyecto es más largo, todavía suelen producirse más desviaciones, digamos, en costo y plazo. Eso es o sea, mientras más tiempo dura el proyecto, también suele haber más probabilidades de que ocurran estas desviaciones.
aquí hay una figura que ilustra los factores que suelen afectar el programa. ¿M? O sea, tenemos aquí, por ejemplo, disponibilidad de recursos, los rendimientos que no son los que se anticipaban, condiciones de entorno, la logística. También hay incertidumbre respecto a cambios de prioridad que pueden existir durante el proyecto, los tiempos de espera, imprevistos, en fin. Y hay decisiones que normalmente se toman en los proyectos que a veces incrementan todavía más el problema. Por ejemplo, en la práctica más tradicional de planificación, se suele considerar que es bueno planificar con cosas que van a ocurrir en 2 años más con mucho detalle. Pareciera que eso fuera una buena práctica. Es un craso error. ¿Mm? Las restricciones también que ocurren o que a veces nosotros mismos fabricamos para los proyectos. ¿Ah? La falta de flexibilidad que suele haber en los proyectos porque imponemos condiciones que son difíciles de relajar, limitaciones de recursos, en fin, cosas que van minando también la posibilidad de terminar a tiempo un proyecto. Entonces, algunas de las cosas que hemos aprendido y que son capturados por las prácticas Lean es que si planificamos en mucho detalle, con un horizonte de tiempo muy largo y con muchas restricciones de secuencia, la incertidumbre y la variabilidad harán que el programa se distancie de la realidad. ¿Mm? Y todos sabemos que cuando ocurre eso, vamos a tener que estar replanificando sistemáticamente, porque la planificación no se va a estar cumpliendo y vamos a estar replanificando una y otra vez. Por lo tanto, debemos incorporar flexibilidad y programar en mayor detalle lo que está más cerca y mantener un nivel más grueso en el horizonte de largo plazo. Eso es un principio de gestión impulsado por las prácticas Lean. Ahora, ¿cuál es el problema con las prácticas tradicionales también de gestión? Cuando usamos los métodos más habituales de control de avance, de valor ganado, en fin. Esto que estoy mostrando aquí es producto de una investigación que realizamos hace algunos años eh, para ver qué pasaba con los proyectos, digamos, cuando nos damos cuenta de que ese proyecto iba a fallar o se iba a atrasar. Entonces, le seguimos la pista a un conjunto de proyectos que fueron exitosos, o sea, que terminaron a tiempo, que son los que están aquí. ¿Mm? Aquí aparecen como successful projects y unsuccessful projects. Y estamos haciendo la comparación aquí entre de alguna manera, el progreso real o el avance real con el avance proyectado. Los proyectos que les va a ir mal, que son estos que están por aquí arriba, recién se empiezan a notar como vamos como el 60-70% de avance del proyecto. Recién ahí nos damos cuenta que ese proyecto le va a empezar a ir mal y a veces mucho más tarde, porque todos sabemos que se pueden hacer muchas cosas para que de alguna manera nosotros mismos a veces nos engañamos con el avance, digamos, y avanzamos en cosas que no son críticas a lo mejor, y esas tapan las que son críticas y nos damos cuenta tarde de que el proyecto se va a atrasar y le va a ir mal. Entonces, nosotros lo que aprendimos de esta investigación de observar proyectos que le iba bien y que le iba mal y cómo observaban los indicadores tradicionales durante el desarrollo es que esto era algo que se podía ocultar hasta muy tarde. De hecho, cuando compartí esta información con las empresas que aportaron datos, nos comentaron, por ejemplo, sí, en realidad habían proyectos que faltaban, no sé, unos pocos meses para terminar y pensábamos que eran un éxito y le íbamos a dar un premio y finalmente terminaban con un atraso tremendo.
Ahora, ¿qué es lo que hace que ocurra esto? ¿Mm? El enfoque tradicional de la planificación es más o menos lo que aparece aquí, ¿eh? El debe, ese círculo grande, se refiere a todas las cosas que hay que hacer en un proyecto, lo que dice el programa que hay que hacer en ese proyecto. El se hará es lo que el administrador decide hacer en un cierto periodo de tiempo, por ejemplo, no sé, las próximas 2 semanas. ¿Mm? El administrador normalmente y el planificador son los que determinan el programa y se lo entregan a quienes tienen que ejecutar. Y resulta que lo que se muestra aquí es que lo que se puede hacer en ese periodo de tiempo es más pequeñito. ¿Mm? Entonces, a veces se toman estas decisiones y quienes deciden lo que se hará, muchas veces no tienen toda la información de qué es lo que se puede hacer. Por lo tanto, y no le preguntan tampoco mucho a quienes tienen que ejecutar el proyecto. Por lo tanto, este programa puede ser afectado por estas restricciones y finalmente terminar ejecutándose solamente una parte de lo que se planificó. A veces la situación puede ser peor. Aquí está mostrado que está desalineado lo que se decide hacer en ese periodo de lo que se puede hacer. Por lo tanto, que el peor resultado sería que solamente se pudiera hacer lo que está en intersección acá de ambos conjuntos. Lo que programé y lo que se puede hacer realmente en terreno. Porque gran parte de ese conjunto que yo determiné que se hará no se puede hacer por condiciones de terreno, por ejemplo. Y gran parte del conjunto de lo que se puede hacer no se ejecuta por no estar en el conocimiento del planificador. Resulta que estaba por acá lo que se podía hacer y planifiqué hacer otras cosas. Entonces, ¿qué es lo que propone la mirada? Estamos hablando aquí ahora, vamos a introducir el concepto de lo que se llama el sistema último planificador, que es el sistema de planificación que fue desarrollado por Glenn Ballard y Gregory Howell en Estados Unidos, basado en el pensamiento Lean, que lo que hace es concentrarse en identificar qué es lo que se puede hacer, determinar qué restricciones existan para que otras cosas no se puedan hacer, con el fin de, de alguna manera, levantar esas restricciones para preparar trabajo para que se pueda agrandar este círculo de lo que se puede hacer y, por lo tanto, que conociendo lo que se puede hacer, yo pueda elegir desde ahí lo que voy a planificar hacer en el próximo periodo. Esto es más o menos el esquema del último planificador o sistema Last Planner, como se llama originalmente en inglés. Convertir esta situación, que está a la izquierda, en la que está a la derecha, donde yo sistemáticamente trabajo en identificar lo que se puede hacer, agrandarlo para determinar lo que se hará desde conociendo con certeza qué es lo que se puede hacer. Y eso lo hace haciendo que quienes tienen que ejecutar el trabajo participen activamente en esta planificación y en el agrandar y levantar restricciones para que el puede sea muy grande. O sea, en la práctica esto también implica programar en detalle un horizonte de tiempo previsible. O sea, estamos hablando de un periodo de más corto plazo y se buscan los impedimentos que pueden afectar la ejecución de dichas tareas. Por ejemplo, digo, ¿qué tengo que hacer en 2, 3, 4 semanas más? Trabajo en eso, liberando esos impedimentos, preparando trabajo para que se pueda realizar. O sea, de manera que yo por lo menos elimino un obstáculo. Uno de esos obstáculos es la ignorancia de qué es lo que se puede hacer y además logro el compromiso de quienes van a ejecutar esto porque han participado directamente en elaborar la planificación de ese periodo. Ahora, este esquema de planificación de Last Planner tiene varios niveles, digamos. Tiene un plan de hitos con el programa maestro del proyecto, tiene un plan de fases, que es una programación de pool de actividades, desde
para determinar cuándo se requiere hacer las cosas y no empujar las cosas para que se hagan lo antes posible, sino que cuando se requiere. Después hay un plan que se llama el Look Ahead, que son las próximas 4 o 5 semanas que vienen, donde yo voy a preocuparme de liberar restricciones, anticiparme a cualquier cosa que pudiera prevenir que las cosas se puedan hacer. Y finalmente está el será o el plan de corto plazo, que es una planificación de compromisos, ¿ah? Donde yo hago participar a los últimos planificadores que son los que van a ejecutar las tareas. Los hago responsables de planificar su propio trabajo. ¿Mm? Por lo tanto, tenemos un plan de largo plazo, uno de mediano plazo y uno de corto plazo, que se genera con compromisos de ejecución semanal. ¿Por qué no introduzco todo esto? Así muy simplemente, porque vamos a necesitar entender por qué eh, podemos anticipar cómo le va a ir al proyecto desde muy temprano con los indicadores que nacen de aquí. Este sistema tiene una serie de indicadores que hasta hace poco tiempo no los habíamos utilizado para otra cosa que para el control y para la planificación. Pero ahora nosotros decidimos preguntarnos si se podían usar para anticipar lo que iba a ocurrir en el proyecto y la respuesta es que sí. Les voy a mostrar por qué. ¿Cuáles son los indicadores de las Planner? Por ejemplo, este sistema se concentra en combatir la variabilidad en incertidumbre. Por lo tanto, uno de los indicadores clave es este, porcentaje de cumplimiento de las restricciones. O sea, ¿cuántas restricciones fueron liberadas del total de restricciones que tenía por liberar esa semana? ¿Mm? Hay otro indicador que me parece que me salté, que ese es el porcentaje del plan completado. Este es el principal indicador que se usa. ¿Mm? Por ejemplo, para una semana, yo planifico, si la planificación de corto plazo es de una semana, yo planifico una cierta cantidad de actividades que voy a ejecutar esa semana. Este indicador me dice qué porcentaje de las actividades que comprometí se cumplieron tal como las comprometí. O sea, si yo dije que iba a terminar una docena de tareas, ¿cuántas de esas terminé como estaba planificado? Si están todas a la mitad, significa que fue cero mi cumplimiento. ¿Mm? O sea, tiene que estar cumplido 100% cada uno de los compromisos para que esto funcione. O sea, porque esto es una medición de confiabilidad de mi planificación. Y en la medida que sea más confiable, significa que estoy reduciendo más la variabilidad. Entonces, después está este porcentaje de cumplimiento de restricciones. Parte de los compromisos que yo tomo cada semana es liberar restricciones que existen para lo que voy a hacer más adelante. Porque eso me va a permitir que se puedan realizar más tareas y voy a tener un conjunto de cosas que se pueden hacer mayor. Ahora, también hay indicadores convencionales que usamos y que vamos a ver durante la presentación. Por ejemplo, este es el indicador de eficiencia de programa, ¿ah? En inglés le llaman a esto Schedule Performance Index, ¿ah? Y es el nombre que normalmente se usa en gestión de proyectos. Y es una medición de avance en realidad. ¿Qué porcentaje de lo que había programado logré avanzar? Entonces, cuando uno está en un 100% es bueno, o sobre un 100% obviamente mejor. Si estoy bajo el 100% en este indicador, significa que mis rendimientos son menores de lo que esperaba y no es bueno. Esto es un indicador de resultados. Y aquí se muestra también cosas que hemos aprendido, ¿no? En cierta forma existe una correlación entre los indicadores de remoción de restricciones, que son estos que están aquí abajo, con los indicadores de cumplimiento
de la planificación, el PPC o el porcentaje del plan completado. Estos son valores reales de un proyecto que muestra, en este caso, lo que estaba pasando en ese proyecto. 65% de cumplimiento de la planificación esta semana, 66% esta. Y lo que muestra esto es que cuando hay bajo cumplimiento en la remoción de restricciones, eso se suele traducir en menor cumplimiento de la planificación. Aquí aumentó la remoción de restricciones, aumentó el cumplimiento de la planificación, aquí se redujo la gestión de restricciones y se redujo la semana siguiente el, el cumplimiento del plan, y así se va moviendo esto, mostrando una cierta interdependencia. Ahora, volviendo ahora a una mirada más global de lo que es la gestión de proyectos. Hay cuatro factores clave que realmente representan un desafío para la gestión de proyectos. Por un lado, tenemos todo lo que es la planificación y el alcance del proyecto, representado por la forma más habitual de gestionar los proyectos usando eh, eh, planificación tipo carta Gantt, CPM, ¿cierto? Está lo que es la gestión del riesgo, ¿m? De los proyectos, que identificar riesgos tempranamente con el fin de prevenirlos o mitigarlos, ¿cierto? Está la gestión de los participantes en el proyecto, de la cual normalmente no estamos muy conscientes ni dedicados, por lo menos en forma, no tenemos metodologías tan claras para hacer eso. Y está la planificación de producción, ¿m? Que tampoco la manejamos muy bien. ¿M? La verdad es que normalmente los temas que son más habituales en la planificación tradicional, su foco está en estos dos de arriba. ¿M? La planificación y el alcance, la gestión del riesgo. La gestión de los participantes prácticamente no tenemos métodos eh, ni dedicados a eso. Y el flujo de producción lo hacemos un poquito por experiencia nomás, no con mucho método. La gracia de Lean es que conecta todas estas cosas. La gestión de proyectos Lean se enfoca en una gestión proactiva. O sea, lo que busca es que lo que yo, por ejemplo, asegurarse de que lo que estoy planificando se pueda hacer. No preguntarme por qué no se pudo hacer después que ya ocurrió, aunque también hay que hacer eso. También se enfoca la gestión Lean, viene de la producción Lean, de las fábricas de la Toyota. Por lo tanto, tiene un foco muy fuerte en la producción, los flujos de producción. Y obviamente las personas están al centro. O sea, busca la colaboración entre los equipos de trabajo, busca lograr que las personas sean las que muevan todo este sistema. Por lo tanto, ese enfoque sistémico realmente es muy valioso para poder tener una mirada distinta y más completa de lo que es la gestión de proyectos. Ahora, ¿qué tiene que ver la tecnología con esto? ¿Mm? Nosotros publicamos a fines del año 2022, junto con dos colegas de la Universidad em, de Alberta, en Canadá, em, este libro. Se llama Lean Construction 4.0, precisamente porque lo que busca es mostrar cómo la tecnología puede ser realmente una herramienta valiosa para implementar una producción más eficiente basada en los principios Lean. Y de cierta forma lo estamos mostrando en esta presentación, ¿no? Por ejemplo, nosotros
nuestra investigación en la Universidad Católica nos hemos concentrado en tratar de hacer em, clic en en estos cuatro puntos. Aumentar el valor de los datos de gestión, modelar el flujo de la gestión de proyectos, entender la relación entre gestión, desempeño y resultado y proveer de alguna manera insights y herramientas para aprovechar el valor. ¿Y cómo hemos hecho eso? Gracias a algunas herramientas que tienen que ver con la tecnología, pero que han estado aquí desde bastante tiempo ya, más de 20 años. Hace más de 20 años, junto con un grupo de empresas aquí en Chile, llevamos a cabo un proyecto para desarrollar una plataforma de colaboración digital que permitiera acelerar y sostener lo que es la implementación de sistemas de planificación Lean. Y hoy día tenemos una base de datos em, de más de 1.500 proyectos con muchísimos tiempos de captura. Eh, el sistema Impera, que se llama así, es un sistema que tiene un foco en estandarizar, en facilitar, en sistematizar y aprender de los datos para contribuir al desarrollo de la gestión Lean. Y nos ha permitido contestar numerosas preguntas. ¿Ah? Por ejemplo, nosotros dijimos, vamos, para poder aportar, vamos a tener que contestar varias preguntas. ¿Mm? Por ejemplo, ¿tiene beneficio este soporte digital que inventamos hace 20 años? Es una pregunta que quisimos hacer. ¿Cuál es el valor de los indicadores que capturamos con este sistema? ¿Cómo podemos potenciar el uso de esta información? ¿Nos permitirá esto modelar el desempeño, modelar la gestión y predecir y alertar lo que va a pasar? Todas esas preguntas las hemos ido contestando. Y las hemos ido contestando usando la base de datos de Impera y librerías de open source de Machine Learning, de estadística, análisis de redes y procesamiento natural del lenguaje, o sea, la tecnología disponible hoy día. Primero nos preguntamos si el software que habíamos desarrollado, esta plataforma, realmente tenía beneficios. Entonces comparamos lo que fueron 25 proyectos con soporte tradicional, sin tecnología de soporte, y otros 25 con soporte. Todo lo que les voy a mostrar, está todo publicado en revistas internacionales, han sido validados estos estudios. eh, Así que si a ustedes les interesa, más adelante podemos darle acceso a eso. Lo que se muestra aquí es que el soporte TI permite aumentar, por ejemplo, el cumplimiento de compromisos de ejecución, la gestión de restricciones, eh, reducir causas de no cumplimiento, en fin, un montón de elementos que son claves para una buena planificación. Entonces, eso lo demostramos claramente comparando proyectos con y sin soporte. Después quisimos ver qué indicadores existentes podían relacionarse tempranamente con el desempeño final de los proyectos. Entonces aquí empezamos a usar indicadores como por ejemplo el PPC, el porcentaje de plan completado, el porcentaje de restricciones liberadas a tiempo, las causas de no cumplimiento de la planificación y bueno, el indicador de desempeño que usamos para medir esto fue el porcentaje de avance respecto a lo programado, que es la eficiencia de programa. Entonces, analizamos proyectos también en que teníamos datos de cada semana respecto a estos indicadores. Y una de las cosas que queríamos saber es que si podían tempranamente diferenciarse esos indicadores entre los proyectos que le iba bien y los que le iba mal. Y aquí se ve, por ejemplo, dentro de este grupo de proyectos que teníamos varios subconjuntos.
Los que están aquí arriba a la izquierda son los proyectos exitosos, los más exitosos, que tienen una eficiencia de programa sobre el 100% y además terminan antes de tiempo. O sea, estas son las desviaciones de programa, lo que está en la línea horizontal. Los que están en el extremo derecho es todo lo contrario. O sea, los proyectos que tienen mayores desviaciones de plazo, entre un 25 y un 35%, y tienen esto, una eficiencia de programa menor al 90% y llegando incluso al 75%. Bueno, esto ya empezamos a usar aquí las herramientas tecnológicas para un aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Y para capturar cuáles eran estos clústeres que teníamos que comparar. Pero finalmente simplificamos la vida y dijimos vamos a comparar solamente dos grupos. Un grupo de proyectos que determinamos exitosos y otros no exitosos, o sea, poco fusionando estos dos grupos de acá. ¿Y qué es lo que encontramos aquí? En los proyectos que terminaban con retraso, lo que ustedes ven con retraso y con éxito, la diferencia en el PPC, en el porcentaje del plan completado promedio, es bastante grande. ¿Ah? También, fíjense que este es un tema que es muy interesante, el coeficiente de variación. ¿Qué significa esto? ¿Cuánto se produce, cuánta variación estadística se produce en estos indicadores? Los, los, los indicadores exitosos normalmente tienen poca variación, casi la mitad de lo que tienen los no exitosos. Las causas de no cumplimiento obviamente son menores en los que tienen éxito que los que terminan atrasados, porque tuvieron más cumplimiento. Y las causas de no cumplimiento por semana también, porque queríamos poder comparar cosas con normalizadas. Ya, nos dimos cuenta que los indicadores sí te decían algo respecto a lo que iba a pasar al final. Pero también queríamos saber si eso ocurría durante todo el proyecto. Y aquí está normalizada la duración del proyecto, el avance. Y resulta que esa diferencia se va produciendo, es un gap entre los exitosos y los no exitosos durante todo el proyecto. O sea, que efectivamente podemos ver eh, cuál es, si el PPC de eh, si mi PPC está muy bajo, por ejemplo, cerca de los no exitosos, estamos mal. ¿Mm? Y para distintos grados de avance del proyecto. Ustedes pueden ver aquí, podemos establecer benchmark. Lo mismo pasa con la desviación del PPC en el tiempo, ¿no? La desviación estándar. Y esto todavía es más acusete, ¿no? Mientras más variabilidad hay en el sistema, eh, peor es el resultado. Y el gap que hay aquí es mucho mayor que el que hay acá. Porque aquí la variabilidad es el doble, para los no exitosos. Si ustedes se fijan, sobre todo al principio. Ahora, ya habíamos, ahí está. Le estoy mostrando solo una parte de los datos de las cosas que hemos investigado, porque eso tenemos mucho más información sobre eso, pero nos fuimos haciendo doble clic en otros aspectos. Por ejemplo, aquí está un análisis de qué pasaba con las causas de no cumplimiento. Estas RNCs son Reason for Not Completion, o sea, ¿tenían algo que ver las causas de no cumplimiento con el resultado final? Analizamos más de 4.000 causas de no cumplimiento en 23 proyectos. Nuevamente comparamos proyectos exitosos que están aquí en el extremo hacia la izquierda, ¿cierto? Con estos no exitosos que están hacia la derecha, usando técnicas de análisis de analítica de datos. Nuevamente pudimos ver acá una comparación de proyectos exitosos con no exitosos y descubrimos, por ejemplo,
que los proyectos exitosos analizan mucho más restricciones que los proyectos no exitosos. O sea, identifican tempranamente más restricciones y por lo tanto las levantan y las resuelven. ¿Eh? Y eso es una diferencia importante, o sea, es de 12 a uno. ¿Mm? Por lo tanto, también podemos tener este como un indicador temprano de que cómo le va a ir ese proyecto. ¿Mm? Los proyectos que están, por ejemplo, restricciones por cada 100 tareas, que levantan 8,4 en vez de 4,1, probablemente les va a ir mejor. ¿Mm? O sea que también este es un indicador que puede ser una alerta y decirme, anticiparme lo que va a pasar con estos proyectos. Otro indicador, esta es una correlación entre las causas de no cumplimiento de la planificación, de dónde proviene. Lo que está mostrado aquí es la relación entre cuánto es la desviación del programa que se produce y qué porcentaje de las causas de no cumplimiento son causadas por el contratista principal en los proyectos. A medida que aumenta la cantidad de eh, causas de no cumplimiento que son responsabilidad del contratista principal, más se atrasa el proyecto. Y esa es una correlación que tiene un R cuadrado, o sea que se explica un 58% de la variación se explica por eso, lo cual es bastante alto. ¿Mm? Entonces también parece ser que este porcentaje de causas de no cumplimiento eh, y responsabilidad del contratista principal es un indicador que debiéramos ponerle ojo para poder anticiparnos a lo que va a pasar. Bueno, también nos dimos cuenta que podíamos modelar el desempeño del proyecto. Esto es lo que se llama un modelo de árbol de decisiones entrenado mediante Machine Learning. ¿Qué significa esto? Que esto, si yo quiero predecir también, no me interesa solamente una predicción, sino que quiero saber por qué están ocurriendo las cosas. Entonces, aquí hay un aprendizaje. Me dice, mire, si usted tiene causas de no cumplimiento por periodos mayores a esto, entonces me voy a preguntar de nuevo ahora si sus casas son por suministro. Si me dice que sí, significa que ahí está mi problema de bajo desempeño. Si me voy por este otro camino, también voy a llegar en algún momento a una razón por la cual está ocurriendo eso. Todo esto que aparecen como low performance es porque yo puedo identificar cuáles son las razones por las cuales puedo estar fallando esto. Y por lo tanto, si soy capaz de aprender con estos modelos, modelando el desempeño, puedo también saber dónde tengo que corregir el curso. Y eso es muy importante. Un quinto aspecto era modelar la gestión. Y esto sí que es nuevo, porque tiene que ver con la gestión de los participantes en los proyectos. Estas figuras que se ven aquí, cada pelotita representa una persona dentro de un equipo de proyecto. Y lo que está conectado acá, esas líneas que están entre ellos, indican la frecuencia de interacción que tienen respecto a ciertos aspectos de su trabajo. ¿Mm? Estos puntitos que están, mientras más gordo el puntito, significa que tiene aún más interacciones y usa más eh, las comunicaciones con el resto. Estos que están separados acá significa que son entes aislados, que no se comunican, sino que este señor se comunica con estas dos personas, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo. Y muy poco. ¿Mm? ¿Qué es lo que pasa con las prácticas? Si yo introduzco prácticas Lean, puedo modificar la composición de esta red y el comportamiento. Eso también es parte de una investigación previa que habíamos hecho hace como 10 años atrás,
Pero la gracia es que nos dimos cuenta que podíamos fabricar estas redes con datos que provenían de Impera, de la plataforma que estábamos usando. ¿Y qué valor tiene eso? Resulta que estos datos que yo obtengo de la red, de las interacciones, se pueden modelar usando em, algunas herramientas tecnológicas también para lo que se llama Social Network Analysis, SNA. Y tienen métricas, ¿ah? Las métricas, por ejemplo, que aparecen aquí, que me dicen distintas características de la red. Y nosotros en esta investigación previa ya habíamos descubierto que esas métricas también eran buenos indicadores y que tenían correlación con el resultado del desempeño de los proyectos. Por lo tanto, era un ingrediente que nos faltaba. En la investigación previa habíamos descubierto, por ejemplo, que las prácticas, el uso del sistema Last Planner impactaba la red social e impactaba el desempeño del proyecto. O sea, tenía un doble impacto a través de la modificación de la red social y a través del desempeño directamente. Nos dimos cuenta que podíamos incluir eso en nuestra fórmula para predecir y alertar. ¿Mm? Fíjense lo que ocurre aquí. ¿Qué es lo que está mostrado aquí? Este es el R cuadrado de la regresión, o sea, que es una indicación del valor que tiene, de la predicción que puedo hacer en distintas etapas del desarrollo de un proyecto. Esto que está mostrado aquí abajo es el grado de avance. 25% de avance. Aquí, por ejemplo, con los métodos tradicionales de solo valor ganado, el R cuadrado es como un 10% nomás, que no es nada. O sea, cero capacidad de predicción a esas alturas. Si yo le agrego indicadores de las planners, como los que hemos visto, mm, como que llega casi al 30%. O sea, que ya empieza a ser razonable la capacidad de predicción que gano con eso. O sea, como que prácticamente triplico la capacidad de producción a una etapa muy temprana, al 25% avance. Y así se va comportando esto. Pero no nos basta con un 30%, nos gustaría saber mucho más desde muy temprano. Y ese es el ingrediente que logramos capturar de lo que es la red social. Eso significa el equipo de planificación. El equipo, y este es un equipo aumentado, porque estamos incluyendo a quienes ejecutan el proyecto en este equipo, en esa interacción que mostramos antes, en esta red. ¿Mm? Y eso nos permitió generar los ingredientes para una fórmula que permite utilizar 6 métricas más tradicionales de alcance del proyecto, 16 indicadores de las planes y 6 métricas de redes de colaboración para predecir el, eh, la eficiencia del programa al final del proyecto. Bueno, usando un árbol de regresión que nos permite tener explicación de lo que está ocurriendo con el fin de poder actuar tempranamente y prevenir que el proyecto le vaya mal. Aquí hay una figura que muestra un árbol más realista, digamos, que efectivamente proviene de esta investigación. ¿Mm? Y fíjense lo interesante aquí. El resultado del entrenamiento de esta red es un error bastante pequeño, un ajuste de R cuadrado de un 87%, un error cuadrado de un 5%, y en, en proyectos no conocidos por el modelo baja un poquito el ajuste y aumenta un poquito el error, pero para proyectos cercanos
esto podría ser los proyectos de una misma empresa, por ejemplo, baja el error y aumenta el ajuste. O sea, un ajuste muchísimo mejor. Y estamos hablando de un ajuste en el momento en que teníamos un 25% de avance, ¿no? O sea, aquí pasamos de un 30% a un 80% de ajuste. Entonces, eso es algo que logramos concluir el año pasado. Lo publicamos en esta revista, que es la más prestigiosa eh, en esta, en estas temáticas, digamos. Eh, es el trabajo de doctorado de Camilo Lagos. ¿No? Y bueno, lamentablemente, una parte triste de esto es que Camilo falleció en un accidente en diciembre del año pasado. Y quedó un poquito inconcluso su trabajo. Pero es una tremenda contribución porque es algo que es único en el mundo. ¿No? Es una modelación basada en datos empíricos y cuantitativos que da valor a los indicadores Lean, ¿cierto? A lo que es precisamente la interacción de los equipos. ¿Bien? Es un análisis y modelación transversal de cientos de proyectos, potenciado por conocimiento, relación entre alcance, proceso, gestión, resultados. Y se pueden integrar nuevos datos en el futuro en la medida que vayamos aprendiendo más. ¿Ah? Si usamos estas herramientas digitales, vamos a poder hacerlo. Integra nuevos indicadores, por ejemplo, redes sociales, ¿cierto?, del proyecto, y las Planet System, utilizando información que está disponible en esta plataforma de Impera, y utiliza caminos de decisión interpretables para predicción. O sea, estos árboles de predicción nos permiten saber por qué están ocurriendo las cosas, de manera que podamos actuar tempranamente sobre aquello que puede producir el fracaso del proyecto o el deterioro de su desempeño. Y tiene una alta confiabilidad de predicción. ¿No? Hay un error menor al 5% desde muy temprano en el proyecto. Bueno, con esto estoy terminando esta presentación y espero que les haya resultado interesante y estoy disponible por si tienen preguntas que se hayan ocurrido durante la presentación. ¿No? Muchas gracias, profesor, por su presentación. Ahora, antes No te de... escuchamos, no te escucho yo por lo menos a ti, Fabricio. ¿Aló? ¿Me escucha ahí, profesor? Tengo mi micrófono prendido. ¿Sí usted me escucha? Mm. 40% Ahora de sí. batería. Ya. Perfecto, profesor, muchas gracias. Como comentaba, bueno, primero que todo agradecer al profesor Luis Fernando Alarcón por esta presentación. Ahora, antes de revisar el chat con las posibles preguntas o comentarios que pudiesen haber dejado nuestros los participantes, me gustaría comentarles que en el mismo chat dejamos información sobre la página donde pueden encontrar más información sobre el diplomado en Lean Project Management, que les comentábamos al inicio de esta masterclass, y los datos del equipo de admisión para que puedan hacer todas las consultas que estimen pertinentes con respecto a este programa o cualquier otro que sea de su interés. Antes de terminar también, me gustaría invitarlos a todos que puedan seguir nuestras redes sociales, donde vamos a estar subiendo información también sobre este y otros programas y sobre nuestras próximas actividades para que puedan acompañarnos y presenciarlas también. Les recuerdo, alguien lo preguntó también en el chat, que esta charla está siendo grabada y posteriormente se les va a enviar a través de una carta el enlace para que puedan volver a revisarla de manera íntegra cuando ustedes estimen pertinente. Y en esta misma carta también va a estar los datos del equipo de admisión y de nuestras redes sociales también para que puedan revisar y hacer las consultas que necesiten. Em, Ahora vamos a leer comentarios. Franco Spiercioli, espero haberlo pronunciado bien, si no, me disculpo.
pregunta si es que, profesor, si es que es posible compartir este PowerPoint de alguna forma. Y te lo voy a enviar para que lo puedas compartir. Perfecto, entonces pues nosotros podemos incorporarlo en la nota que vamos a publicar sobre esta misma actividad. Em, en el chat no hay más preguntas. Pregunta por las redes sociales. Las redes sociales están disponibles en nuestro sitio web y van a estar disponibles también en la carta que les vamos a enviar con el enlace para que revisen nuevamente esta masterclass y la presentación del profesor Luis Fernando Alarcón. Antes de cerrar, profesor, me gustaría saber si tiene algún último comentario de cierre. Ahí llegó una pregunta de Saúl Ortiz. Hay Dice un con par de respecto... preguntas acá. Hay una de Raúl Briceño que dice cómo minimizar la variabilidad de la mano de obra, con la mano de obra. Perfecto. Eh, bueno, no es precisamente lo que estudiamos acá, de cómo hacerlo, pero sí te puedo comentar respecto a la experiencia que hemos tenido nosotros en mirar muchos proyectos. El tema de la mano de obra normalmente es uno de los que tienen mayor variabilidad, ¿ah? Sobre todo la productividad de la mano de las personas. El mayor éxito que he visto ha sido la- las empresas que logran minimizar esa rotación de personal que hablas tú y capturar el interés de los, de los empleados, de los obreros más calificados, que siempre quieren volver con ellos. ¿Mm? Pero para eso hay que hacer un trabajo, de hecho, un trabajo permanente de fidelización, de ofrecer condiciones e identificar a los mejores talentos. Conozco el caso de una empresa que es único, creo yo, pero que tiene una tremenda ventaja en ese sentido, que tiene contratos eh, indefinidos para una parte importante de sus trabajadores. ¿Mm? Hay otra, ah, la pregunta, ¿cuáles eran las redes sociales? Me preguntan. Sí, profesor, las redes van en una carta que nosotros enviamos a todos los inscritos con el video y las redes sociales, así que van a poder tener acceso a a Creo que todas las redes. puede ser que están preguntando por las redes sociales de las cuales yo hablé en la presentación. Pues claro, puede ser también, tiene toda la razón. La red social que usamos es la red de los últimos planificadores, o sea, el equipo de planificación del proyecto que incluye a quienes ejecutan también y reciben la responsabilidad por ejecutar los proyectos que participan activamente en la planificación. Esa es la red social que usamos para esto. ¿Mm? Em, a ver, hay otro respecto al indicador de PCR, las restricciones liberadas son de la semana. Ya. El indicador PCR puede ser que la restricción puede durar varias semanas o puede tomar varias semanas levantarla. Lo que pasa es que uno va planificando cada semana qué restricciones va a levantar esa semana y esas son las que mide el indicador. ¿Ah? Puede ser que uno se demore 4 semanas en identificar, en levantar una restricción, pero lo que se mide es cuáles son las que estaban programadas para esa semana. ¿Mm? A ver, hay otra de alguien que nos conocemos, parece, ¿no? Que dice que fuimos apoderados en las teresianas. Hola, Ujú. Mauricio. Eh, mira, aquí no están los cargos gerenciales de la empresa en la red social, ¿ah? Sino que aquí están, más bien, como les decía, la red social es la del equipo del proyecto. Esa es la que podemos capturar con con la plataforma digital que usamos. Además de Impera, me preguntan, ¿hay más software de las Planner System? Sí, existen más software de las Planner System. Eh, eh, digamos, normalmente son de origen extranjero, normalmente los que hay. Eh,
pero no les voy a hacer propaganda aquí. Eh, Y no, yo diría que Impera tiene una característica que no tienen otros software, que yo conozco por lo menos, que es una gran base de datos y está diseñado para aprender de esta manera, como lo hemos hecho, porque lo creamos así desde el Centro de Excelencia y Gestión de Producción de la universidad hace muchos años. Eh, Me están preguntando acá cómo se valora la robustez del modelo predictivo. Ya, se valida usando distintos sets de datos. ¿Ah? Entonces tú desarrollas una capacidad con un cierto set de datos y lo pruebas con otro, digamos. ¿Ah? Y eso te permite ver si eres capaz de predecir eh, usando los algoritmos desarrollados acá en un contexto nuevo, distinto. ¿Mm? Me preguntan también em, qué tan relevante es establecer criterios de aceptación para considerar una tarea como completada. ¿Cómo se definen esos dichos criterios? Bueno, ahí estamos entrando prácticamente en un tema que es muy relevante acá y que nosotros también lo hemos estudiado y hablamos de cómo establecer compromisos confiables. ¿Mm? Eh, es parte de lo que estudiamos en el diplomado, de hecho. Eh, Cómo usar ciertos protocolos que nos permitan efectivamente saber cuándo se ha cumplido un nuevo compromiso y eso depende de cómo se hizo ese compromiso, qué criterios se establecieron para aceptación y si se ha cumplido todo un ciclo de formulación, acuerdo y eh, aceptación del compromiso y condiciones de satisfacción. Entonces, no, depende de qué compromiso sea. Hay ciertos elementos que hay que cumplir, establecer, por ejemplo, obviamente quién es el responsable, cuáles son los plazos, cuáles son las condiciones de aceptación para cada compromiso, cosa que no ocurre normalmente en el día a día, a veces en la planificación. Como ha comentado sobre los indicadores de las Planner System, dice que nos puede comentar sobre los indicadores que tienen las Planner System 2.0 según Glenn Ballard o cuáles considera. Bueno, la verdad es que em, yo diría que para mí, la verdad que no estoy tan seguro cuáles son los que se refieren en el 2.0, ¿no? Pero los indicadores que estamos usando nosotros acá son los que probaron que tenían relación con el desempeño final del proyecto. ¿No? Y de esos, por ejemplo, de dónde provienen las causas de no cumplimiento es uno de ellos. La cantidad de restricciones que se manejan en cada periodo es otro de ellos. Y hay muchos más. Ustedes vieron que hay 16 indicadores de las planes que estamos usando. Y uno de los más importantes, a mi juicio, que no solamente las planes, sino de cualquier indicador, es la variabilidad de los indicadores. Ustedes pueden tener un indicador muy bueno, pero si tiene una alta variabilidad, ya no es tan bueno. O sea, ustedes les pueden estar diciendo buenas noticias con un indicador, pero si tiene una alta variabilidad, eh, desconfíen de eso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Casi nadie mide eso. No sé si ustedes conocen a alguien que mida la variabilidad de sus indicadores. Hay que empezar a medirla. Em, Me preguntan respecto a la tipología de proyectos. Sí, los indicadores dependen de la tipología de proyectos. Nosotros en nuestra base de datos teníamos indicadores, por ejemplo, de proyectos de edificación en altura, proyectos de construcción en extensión, montaje industrial, o sea, y cada uno de ellos hay que comparar
con el mismo, la misma tipología, ¿no? No son ajenos a esa diferenciación. Profesor, Sí, en virtud del tiempo, vamos a leer las últimas tres preguntas que dejaron las personas en el chat. Se las voy a ir leyendo para que usted pueda ir contestándolas con mayor fluidez. La primera dice, buenas tardes, doctora Alarcón. ¿Qué tipo de proyectos se consideraron para el entrenamiento del modelo de predicción y cómo varía el ajuste considerando los proyectos de un horizonte de 3 a 5 años, los cuales indicó presentaban mayores desviaciones? mira, la verdad es que en nuestro estudio hasta ahora lo que hemos analizado son predicciones con distintos tipos de tipologías de proyectos. ¿Mm? Eh, no hemos hecho una diferenciación entre proyectos de mayor o menor duración, aunque de alguna manera van un poquito de la mano de la tipología de proyecto, ¿no? Pero no hemos hecho el estudio en detalle de ese aspecto. Eh, Perfecto. Profesor Estamos Patrick, en proyectos de construcción industrializada. es No tenemos ahí la diferenciación porque no hay muchos proyectos de construcción industrializada todavía en nuestra base de datos. perfecto. Y por último, Saúl Ortiz pregunta cuál sería en porcentaje un rango de variabilidad aceptable, perdón. Em, Tal vez yo diría que más que el rango de variabilidad, los indicadores de PPC y PCR que hemos visto ahí son en cierta forma indicadores también de variabilidad del sistema, ¿no? Y lo que hemos visto que normalmente para garantizar un buen desempeño, el PPC tiene que ser sobre un 80, alrededor de un 80%, ¿no? Y el PCR sobre el 50%. ¿No? Eh, Perfecto. Más Eh, detalles de realidad no te puedo dar en este momento. Perfecto, profesor. Bueno, antes de finalizar, ya habiendo respondido las preguntas, profesor, me gustaría saber si tiene algún último comentario de cierre, quizás alguna breve presentación del diplomado, el Lean Project Management que comentamos, o algún último comentario que quisiera realizar. Bueno, solamente invitarlos a que eh, aprendan de alguna manera, Lean muchas veces se ve como algo muy de, digamos, se ve como muy de pasión y muy de interés de las personas y poco de análisis, ¿eh? La verdad es que nosotros hemos dedicado a hacer análisis y a aprender de los datos. Y está sumamente probado aquí en Chile, que creo que es uno de los lugares donde hay más datos en el mundo, gracias a- a- a estas herramientas tecnológicas que hemos desarrollado, que se puede demostrar efectivamente la efectividad que tiene y el impacto que tiene aplicar metodologías Lean. Eh, Así que no es algo que uno tenga que tener fe solamente, sino que hay una comprobación día a día de que esto puede tener un impacto tremendo en la productividad y en el mejoramiento de los proyectos. Perfecto, profesor. Bueno, muchísimas gracias por su interesante presentación, eh, por acompañarnos y a todos los participantes también por estar aquí presentes en esta oportunidad, eh, por asistir. Muchas gracias, que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos por asistir.